Hola, muy buenas tardes, estimada comunidad de la Facultad de Ciencias. Seguimos con los eventos respecto al 8M y pues nada, que seguimos con magnos eventos. Y bueno, este evento, esta ponencia, esta charla, creo que no se queda atrás, es muy importante. Y bueno, el título yo creo que lo estaba esperando porque creo que en otros eventos o en otras semanas yo justo les preguntaba a las biólogas, les decía, oiga, pero ¿qué pasa extramuros? Y creo que el título de hoy nos va a aclarar muchas cosas y que incluso a mí como moderadora pues me va a ayudar muchísimo. Y tenemos el honor que nos está acompañando la doctora Irene Sánchez Gallén. Y pues bueno, el título de charla del día de hoy es Laboratorio y Campo, ser investigadora en biología en el siglo XXI. Y pues bueno, también me permito saludar a la doctora. Gracias por estar acá, gracias por aceptar y por hacer un espacio en su agenda para acompañarnos y compartirnos un poco de sus experiencias, sus conocimientos y que seguimos con los eventos del 8M que son muy importantes. Y pues bueno, me permito también compartirles un poco, bueno, ¿quién es la doctora Irene? Es técnica académica titular C en el grupo de trabajo de ecología del suelo en nuestra facultad. Y también estudió acá la licenciatura en biología y se especializó en ecología del suelo, específicamente en hongos rizógenos, arbusculares y microorganismos del suelo de gran importancia ecológica. Gran parte de estos trabajos los ha realizado en la selva húmeda en los Tuxtlas, Veracruz, y actualmente sus intereses particulares se enfocan en el estudio de la interrelación entre el componente aéreo e hipogeo de los ecosistemas y cómo la biota del suelo tiene una influencia fundamental en el mantenimiento, diversidad y funcionamiento de la comunidad vegetal. Además, participa activamente en la docencia de la Facultad de Ciencias, impartiendo materias en la carrera de biología y tiene una participación también institucional relevante en lo que fue la consolidación del Plan de Biología 2025. Y pues nada, le dejo los micrófonos, doctora. También si gusta compartir pantalla, si tiene alguna presentación, adelante. Muchísimas gracias y le damos la bienvenida. Y pues bueno, la dinámica es que también en el público pueden poner sus preguntas en redes y acá también en la sala y al final pues yo le estaré notificando los tiempos y también si hay preguntas, ¿vale? Muchísimas gracias, doctora. Ok, no, a ti, Adri, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos los que están viendo a esta ponencia. Agradezco a la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias por la invitación, en particular a la doctora Carla Ramírez, ¿no? Entonces, justo les voy a platicar un poquito. Me quedé pensando qué podríamos, ahora déjenme buscar mi presentación porque no la veo. A ver, voy. Me quedé pensando un poco cuando Carla me dijo, oye, una plática, algo que esté relacionado con pues la biología del siglo XXI, ¿no? Entonces, por eso es que yo metí campo, ¿no? Originalmente teníamos la parte de lo que era laboratorio, pero dije, yo creo que en la parte del laboratorio, mm, ok, como que siento que estamos durante la licenciatura y en varias áreas más familiarizados, por lo menos luego como en las películas, ¿no? Que sale mucho que están en el laboratorio trabajando. Em, y les voy o sea, las y los quiero llevar como un poco hacia este campo, o sea, el campo, a ver qué implicaciones tiene, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos tenemos que detener un momentito antes que cualquier cosa es que la biología es una ciencia, ¿no? Y como ciencia, pues requiere de investigación, hacernos preguntas, cuestionamientos, ¿no? Una vez que ya tenemos una hipótesis resuelta, contestada, de todos modos siguen surgiendo muchos cuestionamientos, debemos hacer análisis, nos enfrentamos a experimentos. Ajá. Y muchas veces, durante la licenciatura o fuera de ella, como que el énfasis siempre es, hay biólogas y biólogos de laboratorio, entonces son de bata, ¿no? Están aquellas y aquellos de gabinete, ¿no? Y entonces es el manejo de las bases de datos, ¿no? Y están todas
las y los que quieren meterse en la parte de campo y entonces decimos de bota, ¿no? Entonces, bata, base y bota, ¿ok? Entonces, cuando pensamos en esos cuestionamientos y esas preguntas y los bajamos a un laboratorio, pues generalmente estas son de las imágenes, estas las saqué del internet, o sea, le puse bióloga en el trabajo de laboratorio. Y miren, o sea, sí me salieron algunas imágenes muy interesantes con la micropipeta, ahí escribiendo en el laboratorio, bien cubiertas, con nuestros guantes, ¿no? Todas, todas con los guantes, el microscopio, que es un elemento fundamental. Si pensamos en laboratorio, siempre pensamos que tenemos que tener a un lado el microscopio. Finalmente es muy, ¿cómo les diré? Es uno de nuestros elementos más necesarios para visualizar muchas cosas, ¿no? Entonces, esta es como la imagen típica, obviamente nuestra bata, ¿no? Y además nuestra bata bien planchada y completamente limpia, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo te vas a meter a un laboratorio sin algo, sin esa cuestión de pensar en la esterilidad, ¿no? Y finalmente, yo creo que esta imagen no ha cambiado en el último siglo, o sea, digamos, desde los 1920 y tantos hasta ahora, a lo mejor los microscopios son un poco diferentes, a lo mejor el uso de los guantes, ese sí era bastante restringido, ¿no? Pero al final de cuentas se promovía eso, ¿no? El manejo de las muestras, como que siento que lo que ha cambiado mucho es la parte de el equipo con el que hemos trabajado, mayor precisión, las micropipetas, toda la parte de los geles, electroforesis, ¿no? Y yo siempre he pensado como que el trabajo en laboratorio representa un sitio seguro. Ya sé que, o sea, luego manejamos ciertos componentes, trabajamos con virus, bacterias nocivas, ¿no? Entonces, de seguro tiene ciertos aspectos y de inseguro también tiene otros aspectos. Pero como que siento que pensar en un laboratorio que está resguardado, que está controlada la temperatura, las cámaras de germinación y todo, siempre como que nos invita a pensar que es un sitio donde el ser humano que esté ahí va a estar más seguro. Ujú. ¿Y más seguro en qué? Ahorita les digo. Entonces, de alguna forma, eso ha sido como un cobijo también para las mujeres, como que es más fácil ubicarnos en un laboratorio haciendo todo esto. No digo que esté mal, y hay muchas mujeres que trabajan en esto precisamente porque les encanta estar viendo en el microscopio, les encanta tomar las muestras, la parte de la inyección de los pozos del gel, ¿no? O sea, eso y tienen un pulso impresionante, etcétera, ¿no? Pero yo sí lo veo también como un resguardo. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en biólogas de bota, ujú, muchas veces vienen a nuestra imagen algunas escenas de este estilo, ¿no? Ya estamos al borde de un arroyo, estamos tomando nuestras muestras, estamos midiendo alguna temperatura, luego necesitamos, en mi caso, yo tengo que sacar mucho suelo, ¿no? Entonces, te expones a ciertas temperaturas como relativamente diferentes a lo que sería o implicaría un laboratorio. Y una cosa que les quiero también decir es que cuando yo le dije, a ver, fotografías de biólogas en el campo, ¿saben cuántas fotografías me salieron ahí? O sea, como 5. La mayoría eran o mujeres acompañadas de hombres, ¿no? A diferencia de las anteriores, donde ahí están ellas solas desenvolviéndose, ¿no? O 3 o 4 fotografías de mujeres, ¿no? Miren todo el equipo que tenemos luego que estar cargando. Ujú. Enfrentarnos a estos medios. Miren el equipo con la parte de la inundación, o sea, que no nos vayamos a mojar, ¿no? Etcétera. Ajá. Cuando estamos en campo, miren, las camisolas, las cachuchas,
aquí cruzando un río, ¿no? Eh, Como que suena que el trabajo de campo es mera aventura, ¿no? Un poco como que visualizamos a una especie de Indiana Jones, ¿no? O Amazonas, que nos estamos cruzando la selva o estamos cruzando un pastizal, un potrero. Pero en realidad también estamos haciendo investigación. Ujú. Y yo lo que siento en muchas ocasiones es que nos reprimimos como mujeres en este ámbito del trabajo de campo. ¿Por qué? A ver, sigamos con eso. Por ejemplo, cuando es el 25 de enero, dentro de las imágenes que salen siempre es felicitando al biólogo, ¿no? Entonces está una imagen de alguien trabajando en campo y es un varón. Ujú. Yo no sé si se han puesto a pensar qué tiene, o sea, qué hay detrás de todo eso. Y es de las cosas que a mí, en esta plática, esta charla que estoy teniendo con ustedes, es sobre todo como un poco hacia la reflexión, ¿no? Y ahorita les voy a compartir algunas de las vivencias con mis estudiantes, ¿no? Sobre todo de ecología, a la hora de que vamos a campo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría visualizar esta imagen entre una mujer y un hombre. O sea, yo no tengo ningún problema que aparezca un joven muestreando ahí en el campo. Yo lo que digo es que reiterativamente es un hombre, ¿no? ¿Por qué no es una mujer? Porque es más fácil encontrar a una mujer trabajando en un laboratorio con sus guantes de nitrilo, con su microscopio, y es mucho más complicado encontrar imágenes de mujeres trabajando en el campo. Espero que poco a poco las esté llevando como a una reflexión de qué implica estar en el campo. Y regreso a estas fotografías, ¿no? Entonces, tenemos las botas de hule, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿y por qué botas de estas que les decimos de jardinero? ¿Por qué? ¿Por qué usamos esto? Ajá. ¿Por qué usamos eh, estas, o sea, o las botas de cuero, las que llegan al tobillo? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tenemos paliacates aquí o si no cachuchas? Como los varones, o sea, no estoy diciendo que sea diferente. Nada más vean cómo es el atuendo. Ajá. Entonces, eh, la bota también, algo que yo las invito muchísimo a pensar es que la bota también es para las mujeres. Ujú. Sea, trabajar en campo, lidiar con todas esas condiciones, realmente yo les puedo asegurar que no es un sitio seguro. Definitivamente no es un sitio seguro. Ujú. Pero no es seguro ni para mujeres ni para hombres, en muchos sentidos. Cuando estamos apenas en fundamentos de ecología con mis estudiantes, eh, eh, lo primero que les decimos es traigan zapatos, calzado que les dificulte resbalarse, ¿no? Luego caminamos entre rocas, entre grava suelta, y entonces no vas a traer zapatillas, ¿ok? O sea, debes traer las botas, ajá, debes traer un calzado que te asegure eso. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en el laboratorio, una de las cosas que también muchos de los profesores y profesoras decimos es no traigan chanclas, no traigan sandalias, traigan zapato cerrado, porque cualquiera de los elementos que haya en el laboratorio, si les salpica y les cae a los pies, o sea, sí les puede perjudicar, ¿no? Entonces, es lo mismo en el caso del campo, pero mi sensación es que en muchas ocasiones asociamos el trabajo de campo con perder la femineidad, ¿no? Entonces, ahí les pongo claramente estar en fachas. Y yo creo que si yo les preguntara, estas jóvenes que ustedes están viendo, ¿están a la última moda? ¿Traen ahí como su vestuario de femenino, ¿no? Y probablemente la respuesta, y seguramente va a ser que no. Ujú. Pero ello implica porque también estamos obedeciendo a cánones, ¿no?
cánones establecidos. Las mujeres tienen que ir de faldita o afortunadamente ya estamos, que esa era parte de la reflexión, afortunadamente ahorita ya estamos en el siglo XXI y ya podemos voltear y decir no. O sea, yo no he perdido mi femineidad, nada más porque me estés viendo vestida de pantalón con botas de jardinero. Ujú. Sin embargo, es una presión para muchas mujeres. Y a mí sí me gustaría invitarlas mucho a concebir ese trabajo de campo como otra área casi inexplorada por las mujeres. No digo que no haya mujeres que trabajan en campo y muy fuerte, pero sí siento que la proporción sigue siendo mucho mayor en hombres que con respecto a mujeres. Y no tiene nada que ver con esa parte de que no es un sitio seguro, de que no hay condiciones para las mujeres, no, para nada. Tiene que ver con más una parte de esos cánones, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a meter yo al campo, ¿no? Además, que es muy pesado y sudo mucho y duelo feo, ¿no? Igual que los hombres, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos como visualizar en esta parte? Que por un lado el laboratorio es maravilloso, ¿no? Así como el campo, ¿ok? En ningún momento debemos permitir que consideren que hemos perdido la feminidad nada más porque nos estamos vistiendo en fachas, entre comillas, ¿no? Lo que sí es cierto es que puede ser muy pesado, pero eso tanto para hombres como para mujeres. ¿Te expones demasiado? Sí, te exponen demasiado, pero cuando uno va al campo, va con conocimiento de a dónde va, en qué zona está, cuáles son las cosas, qué elementos y qué protocolos son los que debes llevar a cabo. Eh, y la verdad es que también una de las cosas, y esto sobre todo lo traigo a colación precisamente platicando con mis estudiantes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos en campo? Ujú. Y esto yo sé que es como más en un ámbito que nunca se nos ocurre, ¿no? O sea, que igual lo tenemos de lado, pero que nos acompaña todo el tiempo, que es justo la fisiología femenina, ¿no? O sea, yo no sé cuántas de ustedes han ido al campo y de repente nos dan unas ganas horribles de hacer del baño, ¿no? Entonces, ¿qué haces en esas situaciones? Ujú. Y el campo nos expone a eso, ¿ok? Entonces, toda esa parte de la fisiología femenina podríamos entenderlo como una limitante. Ay, no, yo prefiero quedarme en el laboratorio trabajando, no hay problema. Pero la verdad es que nos perdemos de muchas cosas en el campo, del desconocimiento del campo, y en muchas ocasiones es un poco como esa limitante, ese decir, no, yo no quiero ir ahí porque no tengo resuelto esto y esto. Ajá. Y yo creo que esas cosas las tenemos que superar. Ya somos mujeres del siglo XXI. Ya hay muchos más aditamentos con los que podemos lidiar y que podemos utilizar, así como mucho de la vestimenta que podemos utilizar está muy relacionada con a dónde vamos de campo, ¿no? Entonces, no tenemos que estar cargando con chamarronas, ya hay vestimenta, ya hay ropa, camisolas de algodón, ya hay camisolas mucho más finitas, porque ahorita les voy a mostrar algunas cosas de cómo iban antaño en campo, ¿no? Entonces, imagínense, aquí uno de los compañeros con los que yo trabajo, pues todo su aditamento, ¿no? Trae su chaleco protector y se puso esta malla contra los moscos, ¿no? Y al final de cuentas te enfrentas con esas situaciones y no importa. Tienes que aprender a lidiar con eso, hombres o mujeres. Igual estamos aquí, por ejemplo, explorando la selva inundable de Tabasco, entonces seguramente nos íbamos a mojar y seguramente ya había bastantes moscos, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ir enfrentando esa situación. O sea, el campo no es un sitio seguro, no, no lo es, pero es un
un sitio muy seguro si seguimos los protocolos. ¿Como qué lugar? Pues como el laboratorio. El laboratorio también es un sitio que pudiese ser muy inseguro, pero por eso hay protocolos. Igual la salida al campo. Cuando vamos al campo, o sea, por ejemplo, cuando estamos en el Pedregal de San Ángel, yo no sé cuántas de ustedes han explorado y se han metido en el Molotito, que es el Pedregal que está ahí al lado del estacionamiento de profesores de la facultad, o se han metido ya a la reserva a colectar o a muestrear o a tomar datos de algo. Tiene unas zonas de roca volcánica que la verdad es muy difícil andar caminando y saltando y todo. Entonces el campo también es algo que quiero que conciban como una zona en donde no estamos jugando, ¿no? El campo es un sitio en donde estamos aprendiendo a hacernos preguntas, en donde estamos aprendiendo a ver en dónde están los organismos que estamos estudiando como biólogas. Por ejemplo, esta zona es un bosque templado de Puebla. Es otro sitio bastante diferente, más plano, pero eso no significa que no tengan que pasar por algunas de las ramas, golpearse, etcétera. Entonces, siempre siguiendo esos protocolos. Sobre todo estas reflexiones en el sentido de que bata, bota, base de datos es para todas, ¿no? Y no tenemos que ponernos el límite, ahora sí que como dicen luego, el límite es el cielo. Y yo sí las invito claramente a que reflexionen a la hora de que tienen que enfrentarse a otra área de lo que es el trabajo de campo. No nos perdamos esa aventura. Y no nos perdamos esta aventura, como también hace muchísimos años una doctora no se la quiso perder, ¿no? Entonces, miren nada más, o sea, ella es la doctora Elia Bravo Hollis, ¿no? Ella nació en 1901, es decir, siglo XX, ¿no? Y empezó a estudiar biología en 1925. Y vean los atuendos, ajá, con los que ella tenía en ese momento por estándares sociales que ir al campo. ¿Ustedes creen que esta falda es súper cómoda para ir? A lo mejor era decisión de ella también, ¿no? Pero la verdad es que yo mil veces cambiaría una falda por un pantalón para estar en el trabajo de campo. Pero hay estándares a los que uno obedece y sin embargo eso no la detuvo. Estas son fotos clásicas, sobre todo esta del lado izquierdo es una foto clásica donde está la doctora con una de sus plantas adoradas, ¿no? En las cactáceas. Eh, ¿Cómo, qué tanto se está diferenciando estas investigaciones del siglo XX con respecto al siglo XXI? Que hay muchas más mujeres que estamos haciendo eso, que nos vamos, nos metemos al campo, nos arrojamos a los ríos, cruzamos, pero es porque le vamos perdiendo como un poco ese miedo a todos esos carnes que nos establecen. No nos importa tanto si nos tachan de que nos vemos en fachas, ¿no? Y luego las fotografías de campo son muy divertidas, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? Están siempre empapados, cosas así. Pero por otro lado, también no nos estamos perdiendo la aventura de aprender y entender más cosas. Finalmente, para mí el campo es el laboratorio natural, ¿no? Así como tenemos los laboratorios donde se hacen grandes investigaciones, tenemos nuestros laboratorios naturales en donde podemos entender mucho de lo que pasa con todos los organismos en el ambiente natural, ¿no? Es como yo luego les platico a los estudiantes que existía un biólogo molecular cuando empezó toda la parte molecular japonés y él era muy feliz, le entregaban el material y decía, ah, sí, miren, aquí está el ADN, sí, ya lo aislé, ya lo caractericé. Y si hubieran visto la cara que puso cuando le enseñaron la planta de donde venía ese ADN, hubieran entendido precisamente qué tan importante es esta exploración de campo. Y la otra opción, por supuesto, es la de bases de datos.
¿no? Que también es un ámbito en donde las mujeres no nos estamos queriendo meter mucho, lo cual no como no es algo malo, sino más bien yo creo que es otro campo en el que tenemos que ir explorando más. Entonces, biólogas de bata, de bota y de bases de datos podemos serlo todo el tiempo, ¿no? Y tratemos siempre como de reflexionar un poco al respecto de cuál va a ser nuestro rol y cómo nos vamos a desenvolver, siempre siguiendo los diferentes protocolos. Ajá. Pues no sé, era más como esta era una plática que yo quería darles, una charla más como reflexiva, más que otra cosa, al respecto de este trabajo del laboratorio, que si ha cambiado del siglo XX al siglo XXI, pues en realidad lo que me da mucho gusto es que para el siglo XXI se ha incrementado mucho más la posibilidad y el potencial de las mujeres a buscar en estos diferentes ámbitos de qué se trata la biología, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco mucho. Siento que fue bien breve, ¿verdad? Pero bueno, a ver si con las preguntas podemos ver qué más inquietudes les surgieron. Muchísimas gracias. Ay, qué pena. Sí. Doctora, pues muchas gracias por compartirlo. Y bueno, ya tenemos algunas preguntas, ¿no? Pero justo yo tenía la espera de este tema porque en algunas semanas anteriores, cuando teníamos estas semanas de charlas, ¿no? Hablaban justo lo que pasaba en el salón de clase, en el laboratorio, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y qué pasa afuera, ¿no? Y en algún momento una doctora nos compartía, ¿no? Incluso ella siendo doctora, siendo la docente, siendo la líder del grupo en el campo, pues se dirigen siempre incluso a los hombres estudiantes, ¿no? ¿No? Las personas de ahí del pueblo, de la localidad a la cual llegan a explorar, ¿no? Ujú, Incluso ni siquiera se les dirigen a ellas, ¿no? Decía una doctora, ¿no? Entonces, este tipo de sucesos que a lo mejor una no espera no ver, o que, como dicen, ¿cómo atraviesa el género en las salidas de campo, ¿no? O ujú, como decía, ¿no? También, o sea, hay riesgo para todas las personas, pero específicamente para las mujeres sí pudiéramos nombrar, ¿no? Algunos ejemplos que pudieran ser también riesgos adicionales, ¿no? ujú. Entonces, bueno, pues este tipo de reflexiones que nos llevan. Bueno, yo sí, Adri, yo te quería, o sea, te querría decir que efectivamente muchas veces cuando estás en el campo, efectivamente, y vas a las comunidades, muchas veces que tienes que hablar con la asamblea de hombres, sí sientes cómo se sacan de onda porque es una mujer la que explica. Ajá. Pero velo así, si son comunidades que ya han tratado durante varias ocasiones que es una mujer la que se presenta, como que ya va bajando un poco esa reticencia, ¿no? De parte de ellos. Y la verdad es que las veces que yo he ido, honestamente, sobre todo a hablar en las comunidades, eh, yo siento que sí están como prestos a medio escuchar, ¿no? Obviamente, si luego llega el otro investigador a un lado, como que voltean más a ver al investigador, ¿ok? Aunque una sea la que va a ir a muestrear, la que va a ir a colectar, ¿no? El otro es más bien como la presencia, ¿no? Del proyecto, sí, venimos a platicarles esto, ¿no? Pero al final de cuentas, las que nos van a estar viendo son a nosotras, ¿no? Y también, ¿sabes qué? Una cosa bien importante que ahorita estoy reflexionando es que ve que la carrera de biología poco a poco se ha ido cambiando. Antes, cuando yo llevé la licenciatura, yo creo que éramos más o menos mitad y mitad, tal vez un poquito más de mujeres con respecto a hombres, pero ahorita el cambio de género es impresionante. O sea, tenemos más del 85%. Yo buscaría los listados, pero yo creo que somos mujeres, ¿no? Mm. Entonces, eso también implica que, ¿qué vamos a hacer? O sea, nos limitamos a quedarnos en el laboratorio porque en campo, quién sabe qué pueda pasar. No, al revés, ¿no? O sea, con muchísima mayor razón, todas esas preguntas y esos cuestionamientos como científicas que tenemos que hacer también están en el campo, ¿no? Entonces, sí, es esa parte, por un lado.
Y por el otro, la verdad es que me da un poco, ahora sí que la parte de los tabús, ¿no? O sea, lo siento, pero uno los trae. Pero cuando vas al campo y estás tratando de buscar dónde hacer del baño, yo con mis estudiantes luego les digo, maestra, es que no hay baño, ¿no? Así me dicen. Y ya sean mujeres u hombres, pero sobre todo mujeres, les digo, aquí, todo este campo es el baño, ¿no? Y entonces se ponen, oh, no, pero también, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos limitamos en ese sentido? O sea, yo me acuerdo cuando iba en la carrera que nada más nos hacíamos casita y listo, ¿no? O sea, ahí nos protegíamos. Y ahora yo siento que sí nos hemos vuelto, a lo mejor a raíz un poco de la pandemia, que como que no te puedes exponer tanto, pero son cosas con las que tienes que lidiar y las tienes que lidiar en todas partes, ¿no? Ya luego, si tienen más curiosidad, luego les platico de otra amiga que ya tenía un aditamento particular para hacer orina, ¿no? Para orinar, que yo decía, no, pero, este, o sea, son cosas que la verdad también, aunque uno no lo vea y no lo analice así fuertemente, también nos limita, ¿no? Ujú, Mal que bien. Ujú. sí. O incluso también las familias, ¿no? Que no les permiten ir de campo, decir, Ah, ok, sí, si van de campo, pero no, ¿cómo vas a ir tú sola con otros exacto. hombres? Ujú. No, a veces también los Exacto. entornos. Y por No, sí, protección. sí. Ujú. Sí. Bueno, pues, a ver, le voy preguntando, doctora. ¿Y gusta que se las diga todas o vamos una por una? Una por una, porque luego se me olvidan. Ujú. Vale. A lo largo de su trayectoria como investigadora y docente, ¿cómo ha observado que han cambiado las oportunidades y los desafíos para las mujeres que buscan desarrollar una carrera científica en las áreas de la biología y la ecología? Ay, híjoles. Este, yo siento que sí se ha abierto más, o sea, pensando un poco como en Elia Bravo en su época a ahorita, la verdad es que el campo sí se ha abierto muchísimo más, ¿no? En términos de el campo científico. Ujú. Pero porque justo hace unos, a raíz del 8M, estaban todavía reiterando los salarios, las diferencias de salarios, ¿no? Y las diferencias de oportunidades entre mujeres y hombres. Y 20%, o sea, es un número ahí medio general, muy promedio, de 20% ganan menos las mujeres, 20% menos oportunidades tienen las mujeres. Y en el campo científico, fíjate que ahora yo creo que hemos logrado ir ganando poquito a poquito un terreno mayor a diferencia de otras profesiones. Ujú. Pero no es garantía. O sea, la verdad es que yo sí creo que todavía hay muchos sesgos em, que están, es que el problema con todo esto es que tenemos que tener la capacidad de separar lo que es las capacidades, o sea, la inteligencia, la forma en que abordas un problema, de el género. Y yo de verdad creo que todavía no lo hemos logrado. Honestamente, en muchas ocasiones, pues hay varios experimentos, bueno, hay varios estudios donde se han movido, han mandado artículos ya publicados y todo, ¿no? Pero han vuelto a enviar a las revistas, pero le ponen solamente nombres de mujeres. Todas son mujeres, mujeres. Y el nivel de rechazo de los artículos es mucho más alto que si fueran de hombres. Y tú dices, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es detrás? Y entonces muchos te pueden, muchas y muchos, porque además viene también de mujeres, ¿no? O sea, mujeres que revisan y hombres que revisan esos artículos, dices, pero ¿por qué? ¿Por qué está ese sesgo ahí? Entonces, yo creo que es menos. Eso sí, yo creo que lo que se enfrentó Elia Bravo en su época ha cambiado muchísimo con respecto a nuestra época ahora, ¿no? Pero de todos modos hay una piedra dura, gruesa, que esa sí no la podemos penetrar, ¿no? O sea, todavía el trabajo, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero no por eso nos vamos a detener, ¿no? De hecho, tenemos todavía que seguir más y más y más. O sea, si esos son retos, pues sigamos con los retos, ¿no? Entonces, ¿qué tantas diferencias? Sí, sí hay diferencias. ¿Qué tanto podría yo esperar después de 100 años?
La verdad es que yo no creo que haya habido tantos cambios después de 100 años, pero los hay. Eso sí se los puedo asegurar. Nada más queda de nosotras seguir construyendo. Y también mucho de esta de construcción, ¿no? En mujeres y en hombres, pero sobre todo en mujeres, ¿eh? Honestamente, también yo me he topado con algunas experiencias de mujeres que califican a las mismas mujeres de una forma más por debajo que si fuera un hombre. Y también con respecto al trabajo de campo, hay mujeres que dicen, es que yo no puedo ir al campo si no vengo acompañada de un hombre, ¿no? O sea, eso todavía está ahí metido y tenemos que combatirlo, ¿no? Claro, iba, y que justo ahorita que estaba, doctora, dije, ¿cómo interiorizamos las mujeres las disidencias hasta nuestras propias limitantes, ¿no? Ahorita que decía en la plática, ¿cómo les motiva incluso usted, ¿no? Como, porque a veces yo creo que también interiorizamos de, no, que lo haga un hombre o que lo cargue un hombre Ujú, o no me quiero ensuciar, ¿no? Como que siempre ujú, nos han ujú, dicho, pues, que tienes que verte limpia, pulcra, la ujú, pérdida de la ujú, feminidad, ¿no? ujú. ¿Qué nos podría compartir de eso? ¿Qué se enfrenta con sus estudiantes? ¿Se ha enfrentado a algo así? Sí, 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 varias veces, ¿no? Pero sabes que ahí un poco es el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo te diré? O sea, uno puede traer con su camisola, traer su paliacate puesto, ¿no? Pero a la hora de que te metes al campo y estás moviéndote entre una rama y todo eso, depende de cómo vayas y digas, ay, ya me manché, ay, no sé qué cosa, es como te ven, ¿no? Y entonces, bueno, ya cuando ven que uno dice, ah, no, pues ya me manché, o sea, tampoco es que me voy a arrojar al lodo, ¿no? A patinar, la verdad, pero si en un momento dado tengo que hacerlo, pues voy moviendo. Entonces, con eso es como, yo siento que puede ser un buen ejemplo. Es un poco como hace muchos años una amiga mía me dijo que cuando nos metimos a la selva, yo era la que iba conduciéndolos, ¿no? Entonces, tenían mucho miedo porque en la selva de los Tuzlas hay una serpiente que es la nauyaca, que es muy conocida de ser muy peligrosa, ¿no? Entonces me decía, es que yo tenía mucho miedo, pero cuando vi cómo te metías, ¿no? Dije, ah, voy detrás de ella, ¿no? Y la verdad es que pareciese que yo me metía así como, ah, no me importa. No, claro que no. O sea, todo el tiempo, todos los sentidos, cualquier cosa, ¿no? Pero ya estás como entrenada, ya tienes esa sapiencia, sabes dónde pisar, sabes dónde no pisar, ves a lo lejos, o sea, todos los movimientos. Entonces, eso me dio como mucha ternura por parte de ella, ¿no? En un momento dado dije, ¿a poco tenían tanto miedo? Y dice, ay, sí, teníamos mucho miedo, ¿no? La víbora. Y luego también otra cosa que he de decirte es que yo sí, cuando me meto a la selva y estoy colectando suelo y todo eso, salgo con mis bolsas, mis costales, salgo hecha un lodazal o bastante manchada, ¿no? Y tengo otra amiga que entra hasta con paliacate blanco, con camisola clara, entra y hace lo mismo y sale impecable, ¿no? Entonces ya esas son características de cada quien, ¿no? Entonces, bueno, Sí, muchas gracias, doctora. Pues seguimos. ¿Cuál fue su experiencia más memorable o significativa mientras está o estaba en la investigación de campo? uy, a ver, es que hay varias, muchas de las mías están como más asociadas a mi trabajo de campo en la selva de los Tuzles, que por cierto yo no conocí en la licenciatura, yo conocí cuando ya fui a la maestría y cuando hice mi doctorado ahí. Em, Dentro de esas, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, una noche estábamos en la estación de las primeras veces que yo iba y de repente escuché un ruido así como un grito, así horrible, horrible, ¿no? Y decía yo, ¿qué es eso? Y entonces salimos, ¿no? O sea, fuimos varias y era un monito más o menos de este tamaño que le dicen los araguatos, que como estaba empezando a llover y estaba el viento soplando la rama donde tenía ahí la familia, empezaba a gritar. Y entonces era impresionante el ruido que esta cosita podía hacer, de verdad impresionante.
Otra de las experiencias tan bonitas es que íbamos caminando entre la selva y de repente que retiramos unas ramas y un ojo de agua transparentes. No se veía, el fondo se veía claramente, no se veía nada más que unas hojas encima, ¿no? Entonces, esas son, y una muy buena que paseamos, bueno, no paseamos, estábamos colectando suelo y luego íbamos con un guía en una asignatura del Plan 67, o sea, ya estoy hablando de hace mucho, que se llamaba Biología de Campo. Entonces cruzamos una zona, el guía nos iba llevando, nos tocó una lluvia, pero una lluvia impresionante, y en un momento dado había un camino súper empinado, lodoso, en el cual lo que dijo él, el guía, decía, véngase yo, y él bajó así nada más. Yo vi que el primer estudiante de pompas, ¿no? Yo dije, no, ya ni modo, o sea, vámonos todos de pompas. Entonces todos acabamos enlodados con la lluvia en o sea, impresionante. Pero cuando regresamos a la estación, esa era una de las anécdotas más enormes que platicábamos y cómo nos fue y todo eso. Y ahí, por ejemplo, ni nos importó si habían auyacas o no, ¿no? Nada más era una cuestión, no nos estábamos realmente divirtiendo, sino queríamos regresar a la estación, pero pues ya, la verdad es que lo tomas con mucha filosofía, ¿no? Esas, algunas, ¿eh? O sea, yo tengo muchas más. Ujú. Muchas gracias por compartirlo, doctora. Y pues bueno, vamos cerrando que dice, ¿considera que hay bastantes oportunidades para trabajar en el sector de investigación o es muy limitado de No, yo campo? creo que sí hay muchas oportunidades. Lo que pasa es que sí tenemos que prepararnos. O sea, de verdad. O sea, hay muchas oportunidades, pero también una cosa que es un trabajo que no hemos estado haciendo es que nosotras y nosotros tenemos que convencer al resto de la humanidad a entender que la ciencia, sin ciencia no somos mucho de lo que somos ahora. No digo que no somos nada, pero no somos mucho de lo que somos ahora. Y creo que hemos fallado, ¿no? O sea, creo que sí hemos dejado como que otros hagan ese trabajo. Y yo creo que nosotras y nosotros somos las personas adecuadas para convencer a la gente que se deben abrir ámbitos. Entonces, efectivamente, los ámbitos de la investigación, pero dentro de lo que es la biología, tenemos muchísimos campos. Toda la parte que decimos aplicada, ¿no? O sea, la parte científica, la parte aplicada, muchísimo, además de lo que es importantísimo, que es la docencia. Entonces, sí hay posibilidades, pero también tenemos que prepararnos muchísimo. O sea, de verdad tenemos que leer, dejar la IA de lado, por lo menos para que no nos resuelva la discusión de un artículo, sino realmente que nos ayude a entender más toda esa información que hay. Leer mucho, leer los artículos que les dejamos, cuestionar todo el tiempo, es un ejercicio mental que tenemos que hacer. Entonces va junto con pegado, ¿no? En todo esto. Es un trabajo muy fuerte. Ujú. Pues muchas gracias por sus respuestas, sus experiencias, doctora. Y pues nada, le agradecemos que estuviera por acá. Y pues nada, yo creo que se abren muchas preguntas, ¿no? Como Claro. relacionadas al género, ¿no? Las Ujú, salidas de campo, los campamentos, los dormitorios, la asignación. Yo creo que no ujú. terminaríamos de enlistar las experiencias y consejos Exactamente. que podría darnos, ¿no, doctora? Ujú. Sí, pero considéralo que es una aventura que no nos debemos perder solo por el hecho de que ya te marcaron que es peligroso o que tienes que cuidarte o cosas así, ¿no? O sea, creo que no debemos dar chance a eso. Sí, Ujú. aventurarnos. Y justo la ciencia es de eso, ¿no? Exactamente. Experimentar y aventurarse. Ujú, ujú. Exacto. Pues muchas gracias, doctora. No, Que Adri, tengamos muchísimas buena tarde. gracias a ti. Ujú. Muchísimas gracias. Ándele pues. Nos vemos. Hasta luego.